exponer, por favor? Claro que sí. No sé si esté compartiendo. Ajá. ¿Ya se ve, profesor? Sí, ya se ve. Sí. Ok. Ok, buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Buenos Omar Guerra. días. Nosotros vamos a exponer el tema de acústica arquitectónica para la materia de señales y vibraciones. Nuestro equipo está integrado por los siguientes compañeros: Hernández García Sebastián, Calzada Montes Johan, Nolasco Santos Alfredo y un servidor, Guerra Taller Luis Omar. A continuación, mi compañero Sebastián va a comenzar con la exposición. Bueno, ¿se me escucha? Una disculpa. Sí, se escucha conmigo. Bueno, buenos días. Bueno, por introducción arquitectural nosotros tenemos que conseguir un buen sonido dependiendo la utilidad del edificio que sea compatible a las funciones que se le quiere dar a para espacios exteriores e interiores. Bueno, en cuanto a las aplicaciones de cómo se usa esto, la podemos ver desde mucho antes, como por ejemplo que son los templos, las pirámides, las iglesias y los teatros anteriores el- de Europa. Actualmente pues tenemos las salas de reuniones, los cines, los teatros y muchos más. Para nuestro... Ay, ¿te podrías escribir, compañero? Bueno, para amplitud sonora y niveles, podemos decir que el comportamiento de este sonido es que se necesita una fuente acústica que sea capaz de vibrar en medio en que la energía se propague a partir del movimiento de sus moléculas y receptores. El sonido se propaga a través de un medio elástico, por lo cual nosotros podemos decir que en el vacío no hay sonido. Lo que hace posible la existencia de la materia en cualquier de estos sólidos líquidos o gaseosos eh, es si las partículas que forman en medio son perturbados, es decir, que sus posiciones de equilibrio que al realizar el movimiento, se realiza un movimiento local de ida y de vuelta, hace que estas mismas partículas quieran regresar a su lugar. Esto se debe al efecto, efecto de la fuerza restauradora que los tratará de llevar a su lugar. Aquí en amplitud sonora podemos ver que entre más alta sea la vibración de estas, se producirá un sonido más fuerte y entre más baja, pues un sonido débil. Y en caso de esto, entre más alta, pues el sonido será más audible para nosotros y pues más bajo, obviamente pues menos gente lo escuchará. ¿Podrías cambiar de compañero? Sí. Te voy a interrumpir tantito, profesora, ¿podría dejar pasar a un compañero que está en esta posición, por favor? Se llama Johan. No sé si me escucha por ahí. Bueno, en niveles tenemos que el ser humano pues, es capaz de ir desde 20 Hz a 20.000 Hz. De 20 Hz a 400 Hz tenemos que son los sonidos graves, de 400 Hz a 1600 Hz son los sonidos medios y de 1600 a 20.000 Hz ya son los sonidos altos. El sonido pues, no se va a sumar de forma aritmética, sino de forma logarítmica. Esto significa que cuando una persona está hablando, se llega a producir un sonido de 60 decibeles, el cual se suma y tendríamos que un total de 63, porque si se sumara de forma aritmética, tendríamos que es un sonido de 120 decibeles, el cual equivaldría más o menos al despegue de un avión. ¿Podrías cambiar el compañero, por favor?
Bueno, en esta pantalla tenemos que el sonido lo escuchamos en diferentes frecuencias. Estas gráficas representan las frecuencias de voz masculina, femenina y a través del teléfono. Y podemos observar que pues, mucha gente tiene diferente frecuencia de voz con respecto a dependiendo de su amplitud de esta misma. A continuación, bueno, aquí hay una tabla que nos pone que está el umbral de audición y el umbral de dolor. El umbral de dolor es cuando a partir de ese ruido, ya nos empezaría a lastimar el oído interno y a provocar daños en la audición. Por ejemplo, tenemos que desde susurros, respiraciones normales están a 10, oficinas, ruido ambiente, las conversaciones son 60 decibeles, empieza a subir un poco, timbres, camiones pesados, 80 decibeles, las bandas de música rock, 90 decibeles, explosión de petardos, 110, y es cuando llegamos al umbral del dolor, que es el martillo de neumático, un avión durante un despegue de 150 decibeles, y un motor de cohete espacial durante un despegue son 80 decibeles. En esta podemos observar que también está en el entorno y el ambiente, que está el silencioso, que son estudios, salas de grabación y televisoras. En las áreas residenciales de noche, hospitales y las conversiones de 1 metro se consideran poco ruidosas. El tráfico intenso de la calle pues, se considera muy ruidoso, que más adelante en la exposición se conocerá como contaminación ambiental. Y pues ya en insoportable, pues como comenté anteriormente, tenemos el despegue de un avión, tener cerca, pues más que nada despegues de avión o martillos, construcciones. Continuación, compañero, por favor. Y aquí tenemos una clasificación sobre las orquestas, que promedio una orquesta abarca entre 40 y 100 decibeles. En la tabla que se alcanza a ver, tenemos que en bajo, en pianicho, tenemos 40 decibeles, en piano son 50, en mezzosoprano que es medio suave, son 60, 60, en mezzoforte 70 decibeles, en forte 80 y en fortísimo son de 90 a 100 decibeles. A continuación, en la frecuencia de longitud de onda, tenemos que la longitud de onda es la distancia que separa dos moléculas sucesivas y hace vibrar estas, y como ya te había mencionado, hace que la fuerza restauradora provoque que se forme la longitud de onda. Tenemos que la energía se forma en oscilaciones y se desplaza hacia una perturbación, generándose una onda que se propaga a través del medio, y la distancia entre la zona de compresión o dos zonas de radiofracción consecutivas se le denomina longitud de onda. La velocidad de esta resulta de dividir una distancia por el intervalo de tiempo que se tarda en recorrerla. Y tenemos que la frecuencia de es el número de periodos por unidad de tiempo, lo que corresponde al inverso del tiempo, de la frecuencia. Y todo esto se mide en hertz. En la siguiente diapositiva tenemos unas imágenes que nos da que el sonido varía dependiendo de los distintos materiales a los que entre. En esta tenemos que en el aire se muestra que va a 344 metros por segundo durante 6,000 metros, pero tomando en cuenta que esto solo es a una temperatura de 20 grados. En el agua, pues vemos que va más rápido, en el hormigón un poco más rápido, hasta llegar al vidrio, que se podría decir que es el que hace que el sonido vaya un poco más rápido, a unos 6,000 metros por segundo. Y como dije, tengan en cuenta que esto solo es a una temperatura de 20 grados. En conceptos básicos tenemos
la reflexión, que es cuando la onda incide en el límite de los medios de propagación distintos, y este tiene un cambio de dirección en el mismo medio, mientras que en el medio donde debe incidir debe ser liso o rugoso. En difracción tenemos que es una disminución o desviación de las ondas al chocar un obstáculo. De esta hay tres tipos, que tenemos una con poca difracción cuando hay grandes aperturas. Cuando hay pequeñas aperturas hay mucha difracción, y en medias aperturas se considera igual mucha difracción. En refracción tenemos que es cuando la onda cambia su ángulo dependiendo el medio en el que entre. En eco tenemos que la onda se refleja repetidamente al rebote y rebota al emisor con un cierto retardo de tiempo. Una de las condiciones para que esto se cumpla es que debe haber mínimo una distancia de 17 metros. En reverberación tenemos que es el conjunto de reflexión una vez que la fuente ha dejado de transmitir, es decir, que los últimos instantes del tiempo de la onda transmitida serán recibidos. Esta se puede hacer clasificando las reflexiones primarias y tardías. Y en la atenuación tenemos que es la pérdida de energía por transitar o viajar por cualquier otro medio. Y como conclusión, para arquitectura siempre se toma en cuenta si el sonido, siempre se toma en cuenta lo que es reflexión, absorción y transmisión. Bueno, le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Gracias, compañero. Profesora, ¿podría dejar pasar a nuestro compañero, por favor? No sé si... ¿A quién? Porque no tengo a nadie en fila. Yo ya entré, profesora, disculpe. Ya, compañero. ok. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el aislamiento acústico. Para empezar, ¿qué son los aislantes acústicos? Son materiales que tienen la propiedad de absorber las ondas sonoras, que estos materiales poseen un elevado coeficiente de absorción. Absorben un rango de 20 Hz a 20 kHz, que es la frecuencia audible para el oído humano. Una de las características principales de los materiales aislantes es que son rígidos, compactos, de alta densidad y no son porosos. Tenemos algunos materiales que afectan a un buen aislamiento acústico, que sería el PVC, que es un buen material de aislamiento acústico. La forma de apertura es determinante a la hora de garantizar el mayor aislamiento acústico. Se aconseja utilizar sistemas de apertura practicables, que son los que garantizan un sellado en ventanas y atenuando el ruido y las pérdidas de energía. La permeabilidad de la ventana es un cierre estanco que es completamente cerrado, y el sellado de los diferentes elementos garantiza una óptima permeabilidad y en consecuencia se mejora el aislamiento acústico. Y el vidrio es determinante para un buen aislamiento acústico. Se aconseja utilizar vidrios laminados con tratamiento acústico a base de butiral acústico. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Tenemos ejemplos de aislantes acústicos, que sería el plomo, que es el material más usado para el aislamiento debido a su relación calidad-precio, su densidad, rigidez o porosidad, que son algunos de sus principales características. El acero provoca que el sonido rebote cuando choca con él, por lo que se trata de un aislante acústico muy, muy poderoso. Las puertas de edificios o los paneles en bares y en centros de ocio suelen ser fabricados con acero para mantener el aislamiento del sonido interno o externo. Los elastómeros son muy utilizados para la construcción de viviendas por su capacidad de aislar el sonido
mantener el calor y evitar que se generen grietas o fisuras. Y tenemos la lana mineral, que es un material flexible, ligero, fácil de colocar, compuesto por arena silícea y roca basáltica. Proporciona protección acústica por niveles de 70 decibeles y además de proteger contra el fuego, es ideal para colocarse en suelos, muros, cubiertas y techos. La lana de vidrio es un material fibroso que se obtiene del vidrio como resultado de procesos de fundición o centrifugación y aglomeración con resinas. También se conoce como fibra de vidrio, que protege contra el fuego. Es resistente a sustancias químicas como los ácidos y puede utilizarse en diversas aplicaciones. Los materiales antivibratorios se utilizan para reducir la transmisión de las vibraciones generadas por motores de máquinas, ya sea las máquinas industriales o por el roce o golpe de objetos. Podemos utilizar láminas de poliuretano o placas antivibratorias para aislar un elemento y prevenir los daños auditivos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿qué es el ruido aéreo? Como aquí dice, es aquel ruido que se genera por la perturbación del aire, que rodea fuentes sonoras y que se transmite en otros espacios. Esta perturbación puede venir de una conversación entre dos personas, de música de algún concierto que esté cerca de la vivienda, o de la misma televisión, o cualquier otra fuente de ruido. Este fenómeno lo podemos encontrar en la edificación, en ruido proveniente del interior o exterior. Aunque el aislamiento a este tipo de ruido está regulado en cuanto a objetos de calidad acústica, en muchas ocasiones esto no es suficiente, ya que el confort también va a depender del nivel de ruido del emisor. Siguiente diapositiva. Vamos a tener problemas en la salud, que es un espacio sin ruido. Un espacio sin ruido es fundamental para poder conciliar el sueño y descansar. El ruido es un sonido muy desagradable y puede producir malestar o dificultad, y impide la atención, la comunicación, desconcentra a las personas, impide el sueño y obviamente impide tener un buen descanso. Según diversos estudios, el ruido tiene influencias negativas sobre el sueño en mayor o menor grado según la peculiaridad de cada individuo. A partir de ciertos niveles, mínimo 30 decibeles, el ruido causa problemas para dormir, causando interrupciones de sueño que puede llevar al insomnio. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cómo es acústicamente el ruido aéreo? Hay varios enfoques básicos para la reducción de sonido: el aumento de la distancia entre la fuente y el receptor, la utilización de barreras acústicas para reflejar o absorber la energía de las ondas sonoras, la utilización de estructuras de amortiguamiento como deflectores de sonido, o el uso de generadores para el control activo de ruido mediante enmascaramiento. Prácticamente en la totalidad de los casos, la única solución variable es interponer o reforzar una o más participaciones entre fuente y la habitación receptora con materiales acústicos, para evitar su propagación entre estancias a través de un sistema de masa-muelle. Cuando se diseña la separación, es importante aportar la mayor cantidad de masa superficial posible sin aumentar la rigidez e intentar solidarizar los perímetros y zonas de anclaje con bandas elásticas y amortiguadores. También es muy efectiva la combinación de distintos espesores y densidades, incluso cámaras asimétricas. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el ruido estructural.
que se puede definir como la propagación de ruido que se genera por excitación mecánica directa de los parámetros comunes. La transmisión de ruido por vía aérea entre locales se da cuando la onda de presión de ruido incide en un parámetro o lo excita en una mayor o menor medida, produciendo la transmisión de ruido hasta estancias o lugares adyacentes cercanos. Por poner un ejemplo muy sencillo, si un vecino enciende un taladro en la vivienda de al lado, no, pero no toca la pared de nosotros, por así decirlo, el ruido que nos puede llegar será exclusivamente aéreo. En cuanto el vecino ponga el taladro encendido en contacto con una pared común, en ese momento nos llegará la suma del ruido aéreo, que es el taladro pues chocando con la pared, más la parte del ruido estructural, que es la vibración que tiene la pared cuando el taladro choca con ella. Bueno, en ejemplos de fuentes de ruido estructural muy conocidas por todos son en los taladros en la pared, como ya acabo de mencionar, los ascensores cuyos motores hacen vibrar en ocasiones edificios enteros, el motor bajo tierra que hace vibrar calles, el metro, perdón, que hace vibrar las calles y edificios, los equipos de aire acondicionados que están atornillados en las fachadas de los edificios, y existen otros ejemplos que pueden provocar el ruido estructural. La transmisión de ruido entre dos digamos, locales, son solamente dependiendo del aislamiento acústico del elemento que los separa. Las vías indirectas de transmisión que componen los diferentes elementos constructivos que los conforman es una de ese tipo de transmisión de ruido que se puede obtener. Por lo tanto, el ruido se puede transmitir de un lugar a otro por medio de su edificación. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, compañero. Bueno, yo soy Omar Guerra, yo les voy a hablar sobre los criterios de ruido. Bueno, como ya dijeron mis compañeros, el ruido, bueno, pues es un factor contaminante y que pues nos afecta a todos. No sé si a ustedes les ha pasado que a lo mejor, bueno, están durmiendo el fin de semana y pues llega la basura y empieza a tocar la campana. Pues ese pues es el ruido. Y pues, como vamos a ver, pues no debería de ocurrir, porque pues como ya dijo mi compañero, pues hay afectaciones a la salud, ¿no? Para este apartado también vamos a ver el ruido de fondo, que es cualquier sonido indeseado que se produce de forma simultánea en la realización de una medida acústica y que puede afectar el resultado de la misma. Por ejemplo, a medida acústica se refiere, si vamos a medir el ruido en una habitación, ese es el ruido que se obtendrá de esa medida, es el ruido de fondo. Por ejemplo, para estudios de audio, si existe ruido, ese va a ser el ruido de fondo. Bueno, si existe ruido en el momento de la grabación, ese va a ser el ruido de fondo, pero pues normalmente para estudios de audio profesionales pues, no vamos a encontrar ningún tipo de ruido porque pues está hecho para ese fin, ¿no? Bueno, los criterios de ruido vamos a encontrarlos ya que pues el ruido en el interior de recinto, como ya vimos, va a ser más, bueno, como vamos a ver, va a ser menor que el del exterior. Es por eso que los criterios para evaluar el ruido en el interior son establecidos, definidos y estandarizados, porque pues podemos tener una medida más controlada de todo lo que vamos a obtener, ¿no? Para evaluar la calidad acústica de recintos cerrados existen los siguientes criterios, que es NC, que es Noise Criteria, que es el criterio de ruido, PNC, que es Preferred Noise Criteria, que es criterio de ruido preferido, NR, Noise Rating, que es la clasificación de ruido, y Balanced Noise Criteria, que es el criterio de ruido balanceado, y pues al final vamos a ver el PNR, que es el Active Noise Reduction, que es la reducción de ruido pasiva, y la
que aquí no está, la reducción de ruido activa. Me gustaría agregar que normalmente el NC y el PNC se utilizan para Estados Unidos, y el NR y el NBC se estudian para Europa, ¿no? Como, bueno, otras normas que podemos encontrar en la industria. Bueno, las curvas NC fueron creadas por Leo Beranek. Estas curvas son las más populares, como dice, por regiones, para evaluar el ruido de fondo de un recinto. Nace a partir de la necesidad de tener una medición objetiva con respecto al ruido de fondo presente en cualquier recinto. Bueno, normalmente el NC, las curvas NC, son recomendadas para proyectos de acústica arquitectónica donde se requieren estimar niveles de aislamiento acústico en base a un determinado ruido de fondo y la actividad o tipo de recinto. Como vemos en la tabla, bueno, aquí vemos 4 imágenes, ¿no? Sí, 4. Aquí pues es una representación de algún medidor. Vemos las curvas NC, que como vemos están divididas desde el 10 hasta el 80 decibeles, hasta más, y está dividida en las frecuencias centrales de bandas de octavas, de 63 hasta 8000. Pero, ¿qué son las frecuencias centrales de bandas de octavas? Bueno, son un grupo de frecuencias. Siempre la mayor va a ser el doble que la anterior. Entonces, como vemos, bueno, aquí estaba, revisando, pues obviamente no es 63 por 2, no es 125, ¿no? Pero la redondean, supongo, para que todos los cálculos sean pues cerrados, ¿no? Entonces 63, 125, que es el doble de 63, 250, que es el doble de 125, y pues así sucesivamente hasta 8000. Vamos a tener para este tipo de curvas desde NC15 hasta NC70, y pues comprenden de estas bandas de frecuencias, ¿no? Como vemos aquí, es una exponencial de bajada, ¿no? Entonces, para tipos de recintos para ingeniería pesada, pues vamos a encontrar un rango NC de 55 a 75, que vamos a ver, podemos verlo aquí, desde 55 NC hasta 70 NC, hasta, pues, como vemos en la tabla, pues fábricas de ingeniería ligera, cocinas industriales, recintos deportivos, grandes almacenes, restaurantes, oficinas mecanizadas, oficinas generales, despachos, bibliotecas, salas de justicias y aulas, y salas de hospitales y quirófanos. Como vemos, dependiendo de la actividad y del tipo de ruido que vamos a obtener la cantidad de ruido de fondo según sea esta, ¿no? Bueno, y conforme a eso, pues vamos a obtener las demás curvas, que pues en este caso es la curva PNC, que esta, a diferencia de la NC normal, tiene un decibel menos que las curvas NC en las bandas de 125, 250, 500 y 1 kHz. Además se consideran los niveles para bajas frecuencias, por eso se usan a menudo para evaluar los niveles de ruido en ventilación y otros sistemas que poseen un contenido importante de frecuencias bajas. Para pues como vemos, se van a utilizar frecuencias más bajas aún que las NC. Obviamente pues van a tener casi los mismos criterios pues para el tipo de recinto, como vemos en grandes tiendas, garage, cocinas, lavanderías, oficinas de ingeniería, grandes oficinas privadas. Pues como vemos, pues va a ser todo dormitorios, hospitales, auditorios pequeños. Aquí ya podemos ver que ya son especializados para pues la industria, pues no musical, sino que pues para que ya van a ser recintos especializados, ¿no? Hechos para pues para tener una buena acústica. Auditorios grandes, las iglesias, los estudios de radio, salas de concierto, y pues ahí van a estar entre estos criterios, ¿no? Entre el PNC 10, 20, igual que las NC normal. Las curvas NR hacen referencia a la norma ISO 1996-1, 2003. Es para determinar el ruido ambiente aceptable para la audiencia, su preservación, la inteligibilidad del discurso y las molestias que se pueden presentar debido al ruido. Al crear estas curvas se consideraron, pues como ya les dije, que para el mismo propósito que las NC, pero pues la diferencia es que pues aquí vemos que tienen un rango más grande de estudio, y pues dependiendo de la región donde nos encontremos va a ser la aplicación, ¿no? Aquí, como les digo, tiene un rango mayor,
que pues es de 60 a 70, se consideran para talleres, igual oficinas mecanizadas de 50 a 55, gimnasios, salas de deporte de 40 a 50, restaurantes, bares y cafeterías de 35 a 45 y despachos y bibliotecas de 30 a 40, ¿no? En los rangos NR, igual que como lo vimos para NC y para PNC. Y las curvas NBC, pues igual son una versión modificada de las curvas NC, ya que han sido aumentado la zona de las bajas frecuencias con el fin de incluir las frecuencias de 16 y 31 Hz, de 31.5 Hz, modificando la pendiente de la curva en menos 3.33 decibeles en un intervalo de 5.000 a 8.000. Por este intervalo ya vamos a tener curvas negativas. Y pues, bueno, como vemos, ya le dije, agregan la del 31.5 decibeles y debería de agregarse la de 16, pero pues para esta tabla pues no la encontré, entonces debería de faltar una aquí, ¿no? Este criterio involucra el nivel de interferencia del habla. Estas en sus siglas en inglés significa Speech Interference Level, que es la medida del nivel de precisión acústica en el intervalo de frecuencias de la voz, y a su vez propone un balance percibido entre sonidos de baja frecuencia y de alta frecuencia, que pues, bueno, para este fin de la investigación encontré que pues para sonidos de baja frecuencia se les denomina rumble, y alta frecuencia se les denomina hiss, o H-I-S-S, hiss, más o menos. Y bueno, vamos a pasar a la cancelación de ruido. Como vemos, vamos a tener dos tipos de cancelaciones de ruido, cancelación de ruido activa y cancelación de ruido pasiva, ¿no? La cancelación de ruido activa son sistemas de cancelación de ruido ANC, por sus siglas. Es una tecnología capaz de eliminar el ruido exterior. Se consigue eliminar este ruido exterior gracias a la teoría de interferencias de ondas, fácilmente pues aplicada aquí, ¿no? Vamos a ver que entra una onda de sonido ambiente, una onda analógica, obviamente. El sonido es recogido por nuestro dispositivo, en este caso un auricular. Lo manda al mecanismo de cancelación de ruido, que en este caso pues, son los circuitos o ya el software, que en este caso viene siendo nuestro reproductor de música. El mecanismo de cancelación regresa a la onda inversa, y pues con esta onda inversa pues se cancela la misma onda de ambiente que entra, ¿no? Entonces pues es una teoría de cancelación de ruido para pues que es de muy fácil aplicación, porque nada más se invierte la onda. No sé pues si lo han visto en comunicaciones analógicas o digitales, que es para este semestre, pues podemos hacer una breve pues referencia a eso, para que pues más o menos vean que pues, es muy fácil, ¿no? La inversión de la onda. Y pues la cancelación de ruido pasiva, pues como su nombre lo dice, pues no va a interferir en ningún circuito externo, y simplemente pues para estos casos, bueno, para esta investigación yo lo que encontré es que normalmente la cancelación de ruido se utiliza para audífonos, pero pues como ya vimos, la cancelación de ruido también se utiliza para salas o para recintos, ¿no? En este caso, pues la cancelación de ruido pasiva pues serían materiales que absorban nuestro sonido. Y pues bueno, como ya vimos, pues la absorción, ya nuestro compañero nos regaló una breve explicación de los conceptos de absorción, reflexión y reverberación. Aquí podemos verlo un poco mejor. El sonido incide en la pared lo absorbe, el material dependiendo del material va a reflejar, y pues la transmisión es cuando pasa pues para otro medio, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los campos sonoros. Ya sabiendo esto, pues vamos a encontrar diferentes campos sonoros. En este caso, el primer campo sonoro es el libre, que es aquel en donde no hay reflexiones causadas por superficies o obstáculos en el recorrido del sonido. Asimismo, no se debe existir influencias de otras fuentes de sonido. Y bueno, es extremadamente difícil, si no imposible, obtener un campo libre real. En la práctica se considera un campo libre a todo aquel en el que
el efecto de las superficies, obstáculos o fuentes externas son despreciables para la región que se está estudiando. Un ejemplo muy claro para un campo libre serían las cámaras anecoicas o ambientes al aire libre, lejos del suelo, que sería pues volando en el aire, pero pues obviamente sin ningún sonido externo. Obviamente pues en un avión no se podría, porque pues obviamente existe el sonido de las turbinas y todo eso. Tal vez a lo mejor podríamos decir en un globo aerostático, cuando está en descenso, a muy grandes alturas, ¿no? Bueno, el campo directo es la zona en la que se percibe el sonido directamente desde la fuente, sin ser reflejado. Aquí podemos ver una imagen del campo directo, del sonido directo, por ninguna superficie del recinto. O sea, no, el campo directo es el nivel de presión sonora cuando disminuye del orden de 6 cada vez que se duplica la distancia de la fuente. Entonces, aquí vemos que este es un campo directo porque pues va a llegar el sonido directamente hacia él. Vamos a ver que el sonido se va a transferir en una forma esférica. Entonces, pues, como vemos, va a haber muchas ondas que se vayan por otros lados, pero el campo directo va a ser el que vaya en una línea recta hacia el receptor, ¿no? El campo reverberante, como vemos aquí, va a ser las otras líneas en esta imagen, que son las ondas en las que percibe el sonido tras sufrir múltiples reflexiones que se superponen entre sí, dando lugar a un nivel de presión sonora prácticamente constante en todos los puntos. Según predomina el campo sonoro directo sobre el reverberante, se favorecerá la inteligibilidad cuando exista más de una fuente sonora en el recinto emitiendo de forma simultánea. Como ya lo dije, un ejemplo muy claro pues son los restaurantes. No sé si, bueno, cualquiera de ustedes está en un restaurante, entonces si ponen atención en algún momento empiezan a escuchar muchas voces, y pues ese es el campo reverberante, ¿no? Escuchan muchas voces y sin poder escuchar una en específico, ¿no? Y pues vamos a ver un pequeño video sobre una cámara anecoica. Dura 2 minutos y les recomiendo, si tienen algunos audífonos, para que se los pongan y pues puedan escuchar mejor cómo interactúa, ¿no? ¿Sí lo escuchan? Disculpen. Yo no lo escucho completo. Yo no escucho tampoco. No, ¿Ahí? No, yo no. ¿No lo escuchan? ¿Ustedes, chicos? No, profesora, tampoco. No escuchamos. compañero, creo que compartiste la pantalla sin compartir audio. Ok, ¿cómo puedo compartir el punto de audio? No sé. Creo que en los puntitos de donde sale compartir audio también. Ok, déjenme revisar para ver si puedo. Bueno, no estoy seguro de cómo cambiarlo. A ver, a lo mejor sí dejo de compartir y vuelvo a compartir. No, creo que va a ser lo mismo. No, ¿verdad? No escuchan de plano nada. Sí, no se escucha. Ok, si quieren vamos a pasar a otra cosa. Si quieren después se los comparto para que puedan observarlo. De hecho se los voy a compartir directamente ahorita en el chat de la sesión, por si quieren verlo. Y pues también tenía otro preparado que era
que era sobre una cámara reverberante. También igual, pues no creo que se vaya a escuchar, entonces se los comparto al final, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a lo que sigue, que son las ecuaciones de la reverberación. En este caso, la RT60, va a ser el factor en el que va, que transcurre desde que la fuente sonora deja de emitir sonido hasta que la presión sonora cae 60 decibeles respecto a su nivel inicial. Este es el factor RT60. Como ya les dije, pues es el nivel de reverberación, ¿no? Aquí pues vamos a ver que está la ecuación, y pues va a ser el volumen, la suma de las superficies de la habitación multiplicadas por la coeficiente de absorción, ¿no? O sea, aquí pues es muy fácil si lo ven. La verdad no puse más ejemplos, pero lo quería complementar con el video, pero pues como no puede ser, pues no lo puedo tomar en consideración completamente, ¿vale? Pues bueno, va mi compañero a continuación. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, nosotros, sigue la característica de los recintos. Primero tenemos los recintos de voz, que es la inteligibilidad, que es una medida que trata de cuantificar la comprensión del habla en unas determinadas condiciones. Esto es muy importante en grandes espacios públicos, como por ejemplo salas de una escuela, salas de conferencias, centros comerciales, estadios, aeropuertos, salas de conciertos y entre otras. Esto tiene que ser muy seguro, porque en dado de que se dé una emergencia, se debe garantizar que las personas se encuentren en zonas de peligro, se les puedan dar instrucciones claras y que se escuchen sin ninguna ambigüedad para que se asegure la entrega de ese mensaje. ¿Cómo se mide esto? Se tiene una medida que se reconoce mundialmente como STI, que es Speech Transmission Index, que en español sería índice de transmisión de voz, el cual tiene una escala de 0 a 1, donde 0 es pues, un asco y 1 es lo mejor. De esto también se tiene otra que es SIS, que se le conoce como Common Intelligibility Scale, que es escala de inteligibilidad común. Pero bueno, en esta escala de la STI, tenemos que de 0 a 0.3 es pésima calidad. De 0.3 a 0.45 tenemos que es pobre. De 0.45 a 0.6 tenemos que es justa. De 0.6 a 0.75 tenemos que es buena, y de 0.75 a 1 es excelente. Los niveles lo que afecta, los factores que afectan a la inteligibilidad de voz, tenemos que son los niveles de sonido que vienen de fuera, el ruido ambiental, o sea, el público, tráfico, y también la reverberación que hay en el cuarto que se está midiendo. Y para medir esto, obviamente, se hace desde los diferentes puntos de la habitación, como por ejemplo desde las esquinas, en medio, donde está hablando el presentador, o lo que se quiera. Para esto, se usa el aparato que se ve en la imagen, que es un medidor de vibración, donde la antena capta el sonido de prueba que hacen ellos a través de un altavoz, y de ahí se obtiene la medida STI. Y las condiciones acústicas de un recinto están determinadas es la siguiente diapositiva, compañero. Es la proporción de energía sonora absorbida por paredes, techos y suelo. Pues en sí, eso sería más o menos todo lo acerca de la intangibilidad de un recinto. Bueno, le cedo una palabra a mi siguiente compañero. Sí, hola, me presento, soy Luis Alfredo Nolasco. Y compañera, si puede regresar a la diapositiva anterior, por favor. Perfecto.
El acondicionamiento acústico, la finalidad de acondicionar acústicamente un determinado recinto, ya sea cerrado o sea al aire libre, es lograr que el sonido proveniente de una fuente o fuentes sea irradiado por igual en todas direcciones, logrando así un campo sonoro difuso ideal. Esta uniformidad no siempre se consigue en la acústica arquitectónica. Esto se intenta aproximarse al máximo a este ideal a través de ciertas técnicas de aprovechar las cualidades de absorción, reflexión y difusión de los materiales constructivos de techos, paredes y suelos, y de otros objetos o elementos presentes en el recinto. Cosas tan aparentemente triviales como la colocación o eliminación de una moqueta o un plafón, una cortina, un panel o alguna pared, son cruciales y pueden cambiar la eliminación, puede cambiar las condiciones acústicas de un recinto. Dentro de los recintos cerrados es fundamental conseguir un equilibrio adecuado entre el sonido directo y el campo sonoro reverberante. Por ello, un adecuado acondicionamiento acústico implica que las ondas reflejadas sean lo menos posible, por lo que desempeñan un papel la capacidad de absorción de los materiales absorbentes que minimizarán la reverberación indeseada o ecos que pueden dificultar la inteligibilidad de la comunicación sonora. Para analizar el comportamiento del sonido en el interior de una sala, partimos de un puente puntual omnidireccional. Esto radia por igual en todas direcciones, que emite un impulso, que es un sonido intenso y de corta duración. Inicialmente, el sonido se propaga hasta que choca con las paredes límite y otros objetos que obstaculizan su camino. Como consecuencia, se producen estos siguientes fenómenos. El sonido reflejado es la energía radiada por una fuente sonora en un recinto cerrado cuando llega a un oyente ubicado en un punto cualquiera de dos formas diferentes. Una parte de la energía llega de forma directa, que es el sonido directo, es decir, como si fuente y receptor estuviesen en el espacio libre, mientras que la otra parte lo hace de forma indirecta, que sería el sonido reflejado. Al ir asociado a las sucesivas reflexiones que sufre la onda sonora cuando incide sobre las diferentes superficies del recinto. El estudio de las primeras reflexiones, en general, las primeras reflexiones presentan un nivel energético mayor de las correspondientes a la cola reverberante, ya que son de un orden más bajo. Además, por el hecho de depender directamente de las formas geométricas de la sala, son específicas de cada punto y por lo tanto determina la característica acústica propias del mismo, juntamente con el sonido directo. El análisis directo basado en la hipótesis de reflexiones especular constituye la base de la denominada acústica geométrica. Dicho análisis no es más que una aproximación a la realidad, ya que solo en determinadas circunstancias la hipótesis especular es totalmente veraz. Para que la práctica se produzca una reflexión marcada especular, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos, por lo que la superficie de reflexión se refiere a dimensiones grandes en comparación con la longitud de onda del sonido en consideración, una superficie lisa y muy reflectante, o sea que es poco absorbente, y en el caso de las direcciones sean mayores o similares a la longitud de onda del sonido, la onda sonora rodea la superficie y sigue propagándose como si el obstáculo que representa la misma no existiera. Dicho fenómeno se conoce con el nombre de difracción. Hay modos propios de una sala. Dentro del campo de la acústica ondulatoria, recibe el nombre de modo propio aquella onda estacionaria generada en el interior de un determinado espacio. Por ejemplo, una sala o habitación, este tipo de interferencias, ya sea constructiva, o sea que se suma, o destructiva, que se cancela, vienen dadas por la interacción entre las ondas incidentes y reflejadas dentro del recinto. Asimismo, cada modo propio está asociado a una frecuencia denominada frecuencia propia y nivel de presión sonoras específicos en función del punto a considerar, de forma que si la distancia entre dos paredes paralelas dentro de una sala es igual a la longitud de onda de una determinada frecuencia, podremos decir que esta se trata de un modo propio y que por tanto permanecerá estacionada reflejándose entre las dos superficies paralelas, perdiendo paulatinamente energía acústica. Esta clase de ondas estacionarias supone un importante problema a tener en cuenta, especialmente en recintos destinados al uso de la palabra y del sonido en general, en donde pueden llegar a ocasionar una notable pérdida de la inteligibilidad de la palabra y la calidad acústica del recinto.
Pese a que la existencia de modos propios es inevitable, estos pueden ser distribuidos de manera uniforme a lo largo de todo el espectro de frecuencias audibles, de manera que no supongan una deficiencia en la escucha. Para ello es necesario seleccionar una relación adecuada entre las dimensiones de la sala o recinto de cuestión a fin de evitar la concentración de energía de bandas estrechas, de frecuencias o, lo que es lo mismo, la coloración excesiva del sonido. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? En los requisitos de la sonorización tenemos la sonoridad y el nivel de sonoridad. La sonoridad o intensidad subjetiva es el atributo de los sonidos percibidos subjetivamente que permite al oyente ordenar su magnitud sobre una escala de bajo o alto. Dado que es la sensación característica del oyente, no es susceptible de una medida física directa, sino en base a enjuiciamientos con respecto a sonido de referencia conocido. La sonoridad depende fundamentalmente del nivel de presión sonora del estímulo y en menor medida de la frecuencia, duración y complejidad espectral. La escala de sonoridad es objetiva y ha sido establecida de tal manera que un sonido con una sonoridad de 2 sonios es doblemente sonoro que el sonido de referencia de 40 decibeles de un sonio. 4 sonios son 4 veces más sonios que un sonio. Para un oyente medio, el aumento de 10 decibeles en la presión sonora es aproximadamente equivalente a doblar la sonoridad. El cambio de sonoridad en el nivel de presión sonora es ligeramente superior para sonidos de baja frecuencia, por debajo de los 300 Hz. Tenemos el efecto Peine. En un estudio o ambiente sonoro normalmente se recibe el sonido directo de los altavoces sumado con los reflejos de las paredes laterales que llegan ligeramente retardados. Eso provoca que algunas frecuencias se cancelen y otras se enfaticen, ocasionando así el fenómeno de efecto Peine o distorsión acústica. El efecto Peine añade una versión de un retraso de señal a sí misma, causando la interferencia del sonido directo. La respuesta de frecuencia de un efecto Peine consiste en una serie de picos regularmente espaciados. Ese efecto es más común cuando se está recibiendo el mismo sonido en 2 micrófonos simultáneamente. El sonido llega en diferentes tiempos a cada micrófono, generando una especie de delay o retardo que es audible solo si se combinan las señales en un canal mono. Tenemos la regla 3:1 de los experimentos realizados por Lowe-Burroughs en 1974. Se llegó a la conclusión de la llamada relación 3:1, que consiste en colocar un micrófono frente a una fuente a una distancia de T1 apropiada para una buena captación, y si se tiene un segundo micrófono se debe colocar al triple de la distancia del primero, que sea distancia 2. Con esta técnica, si utilizamos micrófonos omnidireccionales, tendremos mejores resultados, terminamos cancelaciones por fase y aseguramos una atenuación de por lo menos 9 decibeles. Tenemos la retroalimentación, que es una combinación de frecuencias sintetizadas cuando algún micrófono capta el sonido de los altavoces al mismo nivel que el de la fuente sonora. Punto denominado ganancia unitaria. El sonido vuelve a preamplificarse una y otra vez hasta que se forma un lazo cerrado, aumentando rápidamente el nivel de presión de la frecuencia retroalimentada, y debido al nivel que se puede alcanzar, el sistema resulta muy peligroso para los altavoces y sobre todo para la audiabilidad de los espectadores y gente del escenario. Otro tipo de retroalimentación, no acústico sino electrónico, es provocado cuando se graba en un concierto y la salida del equipo grabador entra en un par de canales de mezcladora. Si por descuido se asignan estos canales a la salida principal, la cual se conectó a la entrada de la grabadora, la retroalimentación se dará tan rápido que el riesgo de dañar los equipos y los altavoces es muy alto. El siguiente tenemos el rango dinámico. Es de las especificaciones más importantes de un equipo electrónico, pues nos habla del nivel de la señal que puede manejar y prácticamente nos determina el espacio total donde la señal se puede mover. El headroom es otra de las especificaciones más importantes para equipos de audio. El headroom o tolerancia se puede ver como el rango o margen de las mezcladoras antes de llegar a distorsión y operando a un nivel normal. Se puede definir como la tolerancia eléctrica que tiene la mezcladora del nivel de operación al nivel de distorsión, o como la relación que hay entre el nivel máximo de salida o de distorsión y el nivel de operación nominal del mezclador. Al igual que el rango dinámico, mientras mayor sea, mayor será el manejo de la señal. Tenemos la relación señal a ruido. Es otra especificación que tienen los equipos de audio y se refiere a qué tan ruidoso puede ser. La relación señal a ruido nos indica qué tan alejado puede estar el nivel de operación de una mezcladora con respecto al ruido de fondo que posee. Mientras más pequeña sea esta relación, el sistema será más ruidoso.
El efecto de proximidad de los micrófonos es una manifestación que consiste en el aumento de amplitud de bajas frecuencias cuando se coloca el micrófono cerca de la fuente, a menos de 15 metros de distancia. Dicho comportamiento se da en micrófonos direccionales, razón por la cual varios modelos incluyen filtros para altos que al activarse previene que la señal se sature o distorsione. El efecto de proximidad no es tan malo como podría parecer. Algunos beneficios a resaltar son en el medio natural que el cantante emplea para matizar y hacer más expresiva su interpretación. Realización de algunos efectos especiales en el caso de un amplificador de guitarra como saturación o distorsionador controlados. Ayuda a la ecualización de una voz con un timbre muy delgado y sin cuerpo. Y pasamos a la ponderación. Cuando se descubrió la sonoridad no era tan simple como se pensaba, dado que la respuesta desigual a la frecuencia que se ha explicado en líneas anteriores, se pensó en un instrumento que simularía estas limitaciones humanas, de tal manera que se lograse estandarizar las mediciones sonoras. Por ejemplo, como se puede observar, bueno, aquí no puse la imagen, vaya. A 200 Hz la curva sube a un nivel de 20 decibelios por encima del valor ubicado a 1 kHz. Este instrumento debería atenuar los 20 decibeles y de esa manera simular al oído humano. Sin embargo, esta idea tropezó con el hecho de que para cada nivel de sonoridad existen curvas distintas de frecuencia que no se atenúan de igual manera. Por ello se concluyó disponer de 3 tipos de ponderación. La ponderación A, que valida niveles próximos a los 40 fonios. La ponderación B cubre niveles de hasta 70 fonios y la ponderación C cubre los niveles hasta los 100 fonios. El equipo de amplificación necesario consta de amplificador, ecualizador, mezcladora y los altavoces o bocinas. El amplificador de audio es un dispositivo que contiene circuitos electrónicos que permite aumentar o amplificar las señales de audio y entregar una potencia necesaria para los altavoces o parlantes. El ecualizador consiste básicamente en un filtro de software, o sea, de hardware, que ofrece la posibilidad de ajustar el volumen de frecuencias específicas, aunque la base la encontramos en el oído humano. La mezcladora es la mesa de mezclas audio o mezcladora de sonidos es un dispositivo electrónico al cual se conectan diversos elementos emisores de audio, tales como micrófonos, entradas de línea como son instrumentos musicales, sintetizadores, algunos tornamesas, puede ser, reproductores de CD, reproductores de cintas y cualquier otra que se pueda conectar. Una vez que las señales sonoras entran en la mesa, estas pueden ser procesadas y tratadas de diversos modos para dar como resultado de salida una mezcla de audio, ya sea en canal mono, multidireccional o estéreo. Y los altavoces son artefactos que producen el sonido o el ruido, y existen muchos tipos de bocina. En lo que se diferencia básicamente es en el sonido que emiten. A partir de aquí se les da un uso en particular. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Los altavoces, en base a su principio de funcionamiento, tenemos los electrodinámicos, que se basan en el movimiento solidario de una bobina móvil y la membrana, inmersos dentro de un campo magnético creado por un imán permanente. La señal eléctrica de entrada actúa sobre la bobina móvil creando un campo magnético que varía de sentido de acuerdo con dicha señal. También tenemos los electroestáticos. Este sistema está basado en un sistema de 3 placas paralelas. La placa central es móvil y está inmersa dentro del campo eléctrico generado por las otras 2 placas. La placa central está cargada eléctricamente y ejerce las funciones de diafragma. Tenemos los altavoces piezoeléctricos, que son dispositivos complementarios de los micrófonos piezoeléctricos. Están fabricados de materiales piezoeléctricos y que vibran cuando se les aplica una señal eléctrica, generando la onda sonora correspondiente. En función del acoplamiento con el medio de radiación, tenemos los de radiación directa, que es el diafragma del altavoz, que es el elemento que radia directamente al aire, que sería la imagen 2, donde dice Twitter. Y la radiación indirecta se intercala un dispositivo entre el diafragma y el aire con el objetivo de acoplar la impedancia de ambos, que sea la primera imagen, que es la del buffer. En función al margen de frecuencia que pueden producir, tenemos los de frecuencia baja, que se utilizan para producir tonos graves, por lo que presentan una frecuencia de resonancia muy baja, que está entre los 20 Hz y los 150 Hz. La frecuencia media, estos altavoces producen las frecuencias medias del margen audible. Su frecuencia de resonancia se sitúa en torno a los 200 Hz y los 400 Hz.
y los de frecuencia alta. Los altavoces producen hasta las frecuencias del margen audible de los 20 kHz y tienen una respuesta muy pobre a las bajas frecuencias, ya que su frecuencia de resonancia está cercana a los 2 kHz. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos las líneas de acoplamiento. Tenemos el acoplamiento por resistencia. Este tipo de acoplamiento es el más popular entre los receptores actuales y consiste en un circuito RC formado por un condensador de acoplo y los resistores de salida y entrada de los pasos a acoplar. En el esquema mostrado, el circuito RC está formado por el capacitor y el resistor de carga RI del primer paso amplificador formado por el transistor T1 y el divisor de tensión y que polariza la base del transistor T2. El capacitor se realiza una doble función en el circuito. Primero bloquea la componente de corriente continua o directa proveniente del colector del transistor T1 y segundo permite el paso de la señal de la corriente alterna. Tenemos el acoplamiento por impedancias, que este es un tipo de acoplamiento. Se sustituye al resistor de carga del paso amplificador, donde es tomada la señal por un inductor. Entonces estamos en presencia de un acople por impedancias. La resistencia eléctrica del inductor a la corriente directa es muy pequeña, por lo que la caída de tensión en ella también lo será. La tensión de alimentación aplicada al paso amplificador no tendrá que ser como un acoplamiento por resistencias, por lo cual esta mejora del acoplamiento entre pasos amplificadores que constituye la principal ventaja de este método. No obstante, este tipo de acoplamiento presenta varias desventajas que lo hacen poco usual en los receptores, los cuales son que son más grandes, más pesados y más costosos que el acople por resistencia, necesitan de blindajes para evitar que el campo magnético afecte la señal, y su respuesta de frecuencia es mucho más limitada que el método de acople por resistencia. A bajas frecuencias ocurre el mismo fenómeno que el acople por resistencias, mientras que a altas frecuencias hay que agregar la capacidad distribuida de las espiras del inductor. Por lo tanto, la respuesta de frecuencia en este caso es más limitada aún. La siguiente es el acoplamiento por transformador. En este tipo de acoplamiento, la salida del primer paso tomada del colector del transistor T1 es aplicada al devanado primario del transformador, induciéndose esta tensión en el devanado secundario, el cual está conectado directamente a la base del transistor T2 que constituye el segundo paso. El acoplamiento a transformar tiene varias ventajas. A continuación se las voy a mencionar. Debe emplearse un transformador elevador de corriente que puede lograrse una ganancia en los circuitos de acoplamiento independiente de la ganancia normal de los pasos amplificadores. Como el devanado primario está aislado eléctricamente del devanado secundario, el componente de corriente directa no llegará al segundo paso amplificador y no alterará su operación. Calculando adecuadamente el número de espiras de cada devanado, se logra igualar el impedancia de salida y entrada de los pasos a acoplar, alcanzando con esto la máxima transferencia de potencia de la señal. Y a pesar de estas ventajas del uso de este tipo de acoplamiento, está restringido también por las desventajas que tiene el acoplamiento por impedancias. Y el último acoplamiento es el acoplamiento directo. En algunos circuitos se suprime el uso de capacitores y no se dispone de transformador, por lo que la salida del primer paso se acopla directamente a la entrada del paso. Este tipo de acoplamiento se denomina acoplamiento directo. En estos circuitos que lo utilizan, la principal ventaja que es su efectividad en la amplificación de las bajas frecuencias, ya que no existen elementos de acoplamiento que puedan afectar esta operación. En este caso, el primer paso establece las condiciones de operación del segundo paso. Por tanto, el diseño de un amplificador con acoplamiento directo se hace teniendo en cuenta el conjunto de pasos a acoplar, formando una unidad compleja. Y la desventaja fundamental de este tipo de acoplamiento radica en su inestabilidad a las variaciones de temperatura y de tensión de alimentación. Y esto se soluciona introduciendo variantes del diseño, entre ellas el llamado amplificador diferencial. Y pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la instalación del equipo de insonorización, en donde tenemos tres tipos. La amplificación y control centralizado. Es un sistema de amplificación y control centralizado, el conjunto de amplificadores y de sistema de control de sonido. Se encuentra físicamente en la misma localización, mientras que los altavoces se encuentran distribuidos por las diferentes zonas de sonorización de la instalación. Y podemos diferenciar dos tipos, en baja impedancia y alta impedancia. La distribución de baja impedancia en este sistema se utiliza cuando los altavoces se encuentran relativamente cerca del punto central y la potencia transmitida es pequeña. Si ocurre la circunstancia opuesta, es la distribución de alta impedancia, donde la señal de sonido se
se distribuye por la señal de distribución a través de transformadores. La siguiente es la amplificación centralizada y con control distribuido. Tiene situados todos sus equipos amplificadores en un mismo punto, pero permite el control de volumen y la activación o desactivación de la fuente de sonido, individualizada y de manera local en cada una de las zonas sonorizadas mediante dispositivos de control. Y por último tenemos la amplificación y control de distribuidos. El elemento fundamental de las instalaciones es una central de sonido cuya principal función es adaptar las características de cada una de las señales que provienen de las fuentes de sonido para que puedan distribuirse por la línea de distribución sin que sean perturbadas por interferencias y afectadas por el ruido a lo largo de su recorrido. Y por mi parte eso sería todo. Y creo que es toda la presentación. Así que gracias por su atención, profesora y compañeros. Entonces, muchas gracias, profesora y compañeros. Muy bien, chicos, gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? ¿No? Le damos un fuerte aplauso a su compañero, por favor. Muy bien, gracias. Yo el jueves no voy a verlos porque sigo verificando, entonces nos vemos el lunes. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. profesora, muchas gracias. No hay por qué. Bye. Buen día. Gracias. Buen día, profesora. Gracias, profe, buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bye.